Si has llegado hasta aquí es porque has vivido o una pérdida o un duelo, o una pérdida de algo muy importante para ti o un duelo de una persona que ha fallecido. Esta pérdida de algo muy importante para ti puede ser perder la posibilidad de tener hijos, perder tu fertilidad, perder tu trabajo, perder tu pareja, perderte a ti mismo porque de repente tengas una enfermedad y la antigua versión de la persona que eres ya no existe. Puede ser perder tu lugar de vida, perder, por ejemplo, una mudanza, que tengas que dejar donde vivías o que te veas obligado a vender la casa de tus padres. Hablamos de grandes pérdidas, hablamos de pérdidas que cambian por completo la vida de una persona, que esa persona a partir de que pierde eso no es como que pierde un monedero, es que su vida cambia. Por eso también aceptamos en los duelos las pérdidas de mascotas, de perros, de gatos. Aquí puedes estar por una enfermedad, por una mudanza, por una separación, por un divorcio, por la pérdida de tu fertilidad, por la pérdida de tu padre, tu madre, tu hermano, por la pérdida de tu matrimonio. Lo primero que hay que hacer es aceptar la pérdida. Mucha gente no la acepta. Por ejemplo, se divorcia y es incapaz de dejar de ver a su exmarido. Está divorciada, pero habla todos los días con su exmarido. Entonces, no te has divorciado. Mantienes de alguna manera la idea de que eso se puede continuar. En muchos casos de duelos aparece pues la manifestación sobrenatural en la cual el finado se vuelve a aparecer. Esto a mí me ha pasado, es relativamente normal. No sabemos hasta qué punto el más allá existe o no, pero en muchos casos esas apariciones, esas manifestaciones, tienen más bien que ver con la no aceptación de la pérdida y pueden ser alucinaciones. O no, yo no me cierro por completo a que alguien se pueda aparecer, lo voy a dejar claro. Pero me parece que se aparecería una vez, no que se estaría apareciendo todo el rato por tu casa. Otras formas de no aceptar, por ejemplo, una separación es irse típicamente a una echadora de cartas, un brujo o quien sea para intentar recuperar a esa persona, stalkearle en las redes sociales, obsesionarse con esa persona. Muchas veces cuando se pierde un trabajo, también alguien se obsesiona con ese trabajo y empieza a eh, intentar denunciar a la empresa 40.000 veces para ver si lo recupera, cuando ya es imposible. Perdemos nuestra salud, y esto a mí me ha pasado, y entonces sé de lo que estoy hablando, muchas veces nos negamos a aceptarlo e intentamos seguir manteniendo la vida que llevábamos. Por ejemplo, seguir intentando ir de cenas con los amigos cuando sabes que a la mitad no vas a aguantar más, que estás agotada. Empezar a ir a todo tipo de curanderos intentando recuperar tu salud pese a que te han dicho que esto es imposible, o irte a todo tipo de chamanes o prácticas esotéricas de todo tipo. Otra manera muy importante de no aceptación es el miedo. Pensar que se va a repetir. Por ejemplo, alguien ha perdido a su padre y poco después a su madre en muy poco tiempo. Pues entonces se empieza a obsesionar pensando que perderá a alguien más. Curiosamente, este miedo es una señal de no aceptación, porque si lo aceptaras sabrías que son cosas de la vida, pero que no necesariamente se van a repetir. Si tienes miedo, entonces piensas que es una cosa mágica, no estás aceptando la realidad. Piensas, esto se va a repetir porque yo tengo una maldición, por ejemplo. Narrado y muchas más son manifestaciones de no aceptación. También están la rabia, el dejar de creer en Dios. Y a veces hay otras manifestaciones de no aceptación que son la euforia. Por ejemplo, tu madre fallece tras una larga enfermedad, sientes un alivio, por supuesto, y el alivio es lo primero que muestras. Sin embargo, no muestras el duelo, porque el duelo siempre está ahí. O tu madre fallece y heredas, pues estás muy eufórica por el dinero, porque es un mecanismo de defensa para no ver lo que hay detrás. O típicamente, tras los divorcios, hay un momento en que la gente se muestra muy eufórica y luego le viene en golpe. Por mucho que tú te quisieras divorciar y no aceptaras a tu exmarido o a tu exmujer, siempre dejas una parte tuya ahí y un proyecto de vida que estaba ahí. Emociones. Trabajar las emociones. Hombre, todo el mundo sabe que aparece dolor, pero lo que no se esperan que aparezca es muchísima rabia, muchísimo miedo, ira, culpa. La culpa la trabajaremos en su momento, la rabia la trabajaremos en su momento y el miedo la trabajaremos en su momento. Aparece en muchas ocasiones la euforia, ya lo he dicho. Euforia porque me he divorciado, euforia porque por fin no tengo que estar preocupándome de mi familiar enfermo, euforia porque voy a heredar. Esa euforia muchas veces es un mecanismo de defensa.
es un mecanismo de defensa para no ver lo que sucede. Pongo un ejemplo. Una chica que tiene a un padre enfermo en una institución. Esta chica, cuando va a ver a su padre, sale a beber y se pone muy eufórica y acaba pues haciendo cosas que quizá no debería hacer, yo qué sé, liándose con gente o de marcha. Esa euforia es un mecanismo de defensa para no afrontar lo que está sucediendo, porque lo que está sucediendo es tan horrible que lógicamente se ve ella casi incapacitada de procesarlo. Las emociones es necesario colocarlas y las vamos a colocar poco a poco. Sobre todo vamos a trabajar en la culpa, en la ira, en el miedo y en la rabia. Rabia e ira son más o menos lo mismo. Pongamos culpa, rabia y miedo, que son las más difíciles de procesar en la mayoría de las ocasiones. Todas estas surgen porque el dolor es lo más paralizante y lo más duro, y a veces es mejor sentir rabia. El cerebro te engaña y te hace sentir rabia porque la rabia es activa, dinámica, se mueve. La culpa o el dolor o el miedo paralizan tanto que si las reprimimos y los soltamos en forma de rabia. La culpa, ya lo explicaremos, es un mecanismo de autodefensa, porque si esto resulta que es que la culpa la tengo yo, pues entonces el mundo no es algo que yo no pueda controlar. Yo podría cambiar las cosas si quisiera. Es un autoengaño. La rabia se coloca para evitar el dolor. Y el miedo, sorprendentemente, es algo muy parecido a la culpa. Si yo tengo miedo a que vuelva a suceder, quiere decir que esto no sucede de la nada, que hay una extraña lógica mística detrás de las cosas. Que si se ha muerto mi madre, se morirá mi hija porque en realidad hay una maldición, y eso explica las cosas. Muchas veces tenemos pánico a asumir que la vida es como es y que es un juego de azar en muchas ocasiones, que no tenemos el control sobre la vida, que no tenemos el control absoluto. Lógicamente tenemos cierto control, es decir, si yo estoy enferma puedo decidir lo que como o no, pero no puedo decidir mi material genético. Después de todo esto viene la adaptación al medio. No voy a tener hijos, tengo que adaptarme a esta idea y crear una vida en la que se sepa que no voy a tener hijos, en lugar de quedarme enganchada al hecho de que soy infértil. Me he divorciado. Tengo que adaptar esta idea, aceptarlo y dejar de ver a mi exmarido. Mi madre ha muerto. Pues tengo que seguir adelante con mi vida y dejar de estar todo el día metido en la cama y autocompadeciéndome. Estoy enferma y mi vida va a cambiar, pues tengo que rehacer mi vida, y yo sé de lo que estoy hablando, para crear una vida distinta en la que pueda convivir con mi enfermedad. Esto es la adaptación al medio. Y por último está recolocar las cosas. Empezar una nueva vida en lo que pasó esté recolocado. Bien, quise tener hijos, no los puedo tener, he elaborado un duelo, eso lo dejo atrás. Me he divorciado, por lo tanto dejo de ver a mi exmarido, dejo de llamarle, dejo de escribirle, dejo de seguirle en redes sociales, dejo todo, se ha acabado, ahí se queda. Estoy enferma, pues asumo esta enfermedad, inicio una vida en la que voy a llevar una dieta, unos ejercicios, un sistema de vida, y si hay amigos que no lo quieren aceptar y que me siguen invitando a actividades que no puedo realizar, pues tendré que decir adiós a esos amigos y crear otros quizá, y crear un círculo que tenga la misma enfermedad que yo y relacionarme con gente parecida. Mi padre está enfermo, lo tengo que asumir mi nueva realidad y es la que hay. Así todo. Hay que recolocar todo esto en la vida y quizá diseñar un patrón de vida con un objetivo. Estas son las 4 tareas de duelo: aceptar, trabajar, adaptarse y recolocar. Aceptar las emociones, aceptar lo sucedido, trabajar las emociones y el dolor, adaptarse a la nueva realidad y recolocar lo que pasó en nuestra biografía. A partir de mañana empezaremos a intentar trabajar con las emociones más comunes, que son la rabia, el miedo. El dolor es más o menos lo último que trabajaremos, pero sobre todo la rabia, el miedo. La rabia, el miedo y la no aceptación. Recuerda que es aceptar, trabajar, adaptarse y recolocar. Aceptar, trabajar, adaptarse y recolocar.